¿Están viendo la imagen? Sí se ve. Bien. Una pregunta. Ustedes creo que ya hicieron infectología, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces, si hicieron ya infectología, ustedes ya deben haber hecho lo que son micosis de tipo profundas. Nosotros vamos a empezar a desarrollar enfermedades infecciosas o infectocontagiosas que vemos bastante frecuente en la práctica dermatológica. Entonces, vamos a empezar haciendo lo que se llama las micosis superficiales. Las micosis superficiales es aquel grupo diferente a lo que ustedes ya deben haberlo visto en infectología, las micosis profundas, donde ya vieron micosis subcutáneas, micosis sistémicas, la división, cada una de ellas con sus grupos, la esporotricosis, la bromoblastomicosis de la micosis subcutánea, y de la micosis sistémica, la histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, coccidioidomicosis. Es decir, todo esto es parte de micosis profunda que ya lo vieron. Por lo tanto, eso nosotros ya no lo tocamos. Lo que hacemos en este curso es lo que se denomina las micosis superficiales. Y entonces, ¿qué entendemos por micosis superficiales? Aquellas infecciones que van a ser condicionadas o producidas por diferentes tipos de hongos, que ustedes ya lo deben ir recordando de acuerdo a microbiología, que son capaces de invadir todas las estructuras queratinizadas del cuerpo. Y estas estructuras queratinizadas son la piel, los pelos, las uñas y también algunas veces las zonas de las mucosas. Es decir, parte de estas estructuras muy superficiales, y lo que hace es no invade las zonas más profundas porque va a generar una reacción inmunitaria mínima o nula por parte del huésped. Entonces, esto es una micosis superficial, es decir, infecciones muy superficiales producidas por diferentes grupos de hongos. Entonces, estos diferentes tipos de hongos van a ser divididos dentro de las micosis superficiales en dos grandes grupos: en las micosis superficiales propiamente dichas y las simplemente micosis superficiales. Las micosis superficiales propiamente dichas comprenden a lo que son la pityriasis versicolor, la tiña negra, la piedra blanca, la piedra negra. Y las micosis simplemente superficiales son las que comprenden la dermatofitosis y la candidiasis. Entonces, para los efectos de los, digamos así, del transcurso del curso, nosotros vamos a ir desarrollando lo que consideramos como las dermatosis de tipo superficial. ¿Qué son las dermatofitosis? Estas, digamos así, denominaciones, en el periodo antiguo le llamaban también tiñas. Y tiñas le llamaban porque tenían una forma de aparición clínica como si fuera la polilla de una madera. Es decir, lo semejaban con ese tipo de estructura de apolillado y que generalmente era por origen de hongos filamentosos. Entonces, si ustedes se acuerdan, los hongos filamentosos son varios grupos de hongos y la clasificación generalmente se basa en tres géneros: el género Trichophyton, el género Microsporum y el género Epidermophyton. Es decir, tres géneros que comprenden a estas dermatofitosis. Pero cada uno de ellos tiene sus subtipos, ustedes se acordarán por microbiología, donde sumados más o menos hay hasta 40 especies entre estos tres géneros de hongos, de los cuales no todos son patógenos. Algunos son los realmente patógenos, otros no, pero dentro de la clasificación hay estos tres géneros importantes: Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton. Los hongos también, de acuerdo a su hábitat natural, se acordarán
que son hongos de tipo antropofílicos, los zoofílicos y los geofílicos, ¿no es cierto? Es decir, todos ellos que devienen en diferentes estructuras o que aparecen en diferentes lugares o que provienen de diferentes sitios, todos ellos pueden afectar al hombre de alguna forma. Por lo tanto, vamos a enmarcarnos dentro de lo que se llaman las dermatofitosis. Entonces, estas dermatofitosis van a ser infecciones por estos tres géneros de hongos que hemos visto, los epidermofitones, tricofitones y los microformus en sus diferentes especies. Entonces vamos a ir desarrollando las diferentes patologías que encontramos en el cuerpo. Empezamos con la tiña de la cabeza, o también llamada tiña capitis. Este es un cuadro clínico que afecta principalmente a los niños, que aproximadamente ellos son los más afectados en un porcentaje de un 95 a 98%, y generalmente este tipo de problemas se ve con mayor facilidad en las zonas o en poblaciones de áreas rurales, donde las diferencias de los estratos socioeconómicos son bastante importantes por cuanto estos lugares carecen, muchos de ellos, de servicios de salubridad básicos, y entonces esto conlleva a que no haya una determinada facilidad para poder contrarrestar una serie de procesos infectocontagiosos. Y si a esto sumamos que en estos lugares también se cohabita con animales domésticos, con perros, gatos, entonces más fácilmente se hace la diseminación y la propagación de estas enfermedades. Entonces esta tiña del cuero cabelludo, tiña capitis, que se ve más frecuentemente en niños, va a tener una etiología que puede ser por alguno de estos microorganismos que vemos acá. Puede ser originada por el Microsporum canis, por el Trichophyton tonsuras, por el Trichophyton mentagrophytis o por el Trichophyton verrucosum. Cualquiera de ellos puede condicionar una tiña de tipo capitis. Entonces, cuando nosotros tenemos la tiña de la cabeza, vamos a ver que hay variedades clínicas. Hay las variedades ya denominadas tiñas secas y tiñas húmedas. Para cumplir las características de una tiña seca, se debe tener en cuenta lo que se denomina la tríada de Saúl. La tríada de Saúl tiene características muy importantes que presentan para poder ser consideradas como una tiña de tipo seca. ¿Qué cosa nos presenta? Nos presentan primeramente unas placas pseudoalopésicas. Pseudoalopésica significa un término que significa algo que puede ser parecido a otro. Entonces, cuando hablo yo de pseudoalopésicas, estoy hablando de una alopecia. Alopecia viene a ser una área denudada, un área pelada, como se dice, de cuero cabelludo. Pero cuando hablo de pseudoalopecia, quiere decir que es una figura en la cual no está totalmente descubierto, o sea, no está totalmente libre o limpia de cabellos. Entonces, hay cierta cantidad de cabellos en esa área, por eso se denomina pseudoalopecia. Entonces, estas placas pseudoalopésicas pueden ser únicas o pueden ser variadas. Esa es una característica de la tríada de Saúl. El otro es que en estas estructuras vamos a encontrar pelos cortos, bastante frágiles, y que muchos de ellos tienen cambios de coloración del cabello. Es decir, se ven tonos de cabello diferentes a lo que normalmente pueden estar presentando. Y la otra característica de la tríada viene a ser la descamación. Entonces, estas tres características, placas pseudoalopésicas que pueden ser únicas o variadas, pelos cortos, frágiles o con cambios de coloración y descamación, van a conformar lo que se llama la tríada de Saúl, que es la característica básica para poder determinar que estamos frente a una tiña de tipo seca. Entonces, las tiñas secas ya saben cuál es la característica y vamos a ver qué variedades o qué tipo de tiña seca tenemos nosotros. Uno de ellos es la tiña microspórica. Y la tiña microspórica se caracteriza por presentar una placa de mayor tamaño.
es como la que ven acá, es decir, una placa pseudoalopécica. Ustedes ven acá, es una zona que aparentemente parece que no hubiera cabello, pero hay cierta cantidad de cabello en poca cantidad, y esto hace que esta zona se denomine una placa pseudoalopécica. Entonces, esta placa va a estar rodeada de otras más pequeñas que vemos acá. Esta es otra placa más pequeña, esta es otra más pequeña y otra más pequeña. Entonces vemos que estas placas más pequeñas están rodeando a esta placa de mayor tamaño. Entonces, esa es una característica desde el punto de vista clínico de esta tiña microspórica. Es más, si ustedes examinan al paciente, van a ver que el pelo se está roto a diferentes milímetros sobre la aparición en el cuero cabelludo. Entonces se ven como si alguien hubiera cortado, pero no es que se ha cortado, sino que el proceso de la patología hace que estos cabellos se rompan a diferentes milímetros sobre la emergencia del cuero cabelludo. Y cuando nosotros hacemos un examen microscópico, vamos a ver que en el microscopio vamos a tener un daño de la parte de la corteza y de la médula del pelo. Este viene a ser la zona cortical y esta viene a ser la zona medular. Entonces la zona interna está afectada, esta es la zona interna, y esto es la otra zona externa que también está afectada. Por lo tanto, tanto la parte interna como la parte externa está afectada. Eso es lo que se llama que este proceso infecta o parasita se llama una afectación ectoendotrix. Entonces, desde el punto de vista del microscopio, esta es una afectación ectoendotrix. Entonces, cuando veo el microscopio, voy a ver una estructura de un color ligeramente blanco grisáceo. En cambio, la otra forma de presentación de las tiñas de tipo seco viene a ser las tricofíticas. Y las tricofíticas nos van a presentar clínicamente pequeñas placas, casi todas del mismo tamaño, como el que están viendo ustedes acá. Todas son pequeñas placas, muy, digamos así, regulares, casi del tamaño muy parecido entre ellas, dispersas, y entonces esta es la característica. Entonces, placas múltiples, casi del mismo tamaño, y cuando vemos, nosotros apreciamos que son zonas también claras, donde no está prácticamente pelada la zona, sino tiene estigmas de formación o de aparición de cabello. Entonces, esta es la característica de estas pequeñas placas pseudoalopécicas. Y lógicamente el pelo también se rompe a emergencia del cuero cabelludo. Entonces, esto, cuando vemos al microscopio, vemos que la parte interna es la que está afectada, más no la zona externa. Entonces, solamente hay una afectación de tipo endotrix. Entonces, la parte interna afectada es una afectación de tipo endotrix. Entonces, como ven, bastante característica esta tiña de tipo tricofítica. Entonces, clínicamente podemos diferenciar estas diferentes formas de tiñas de tipo seca. En cambio, la tiña inflamatoria o tiña húmeda, o también llamada en algunos libros Cerium de Celsu, nos va a presentar una placa única con un proceso inflamatorio que nos va a traer un exudado de tipo purulento. Podemos ver costras, podemos ver todo el área eritematosa, formación de abscesos, y lógicamente esto va a conllevar un proceso infeccioso de tal manera que va a producir una reactividad de nuestro organismo, y entonces en zonas aledañas regionales va a haber presentación de adenopatías. Y lógicamente, como son formaciones inflamatorias con exudado, con abscesos, esto trae una molestia de dolor al paciente que va teniendo este tipo de lesión. Entonces, esto es una placa única, ¿no?
Vemos una placa única y lógicamente estamos viendo también estas zonas abultadas que tienen secreción o exudado purulento, unas zonas medias amarillentas que es la secreción que ha emanado de estos lugares y lógicamente este tipo de procesos a veces es bastante confuso. La persona o el médico a veces no hace un diagnóstico adecuado, confunde el cuadro clínico con un proceso de tipo bacteriano y le dan tratamiento para bacterias y no van a frenar el problema. Y la placa va a seguirse abriendo, va a seguir aumentando de tamaño y lo que es más negativo es que lamentablemente este proceso infeccioso va a después ocasionar lo que sería una alopecia cicatrizal. La alopecia cicatrizal está definida como una reparación de un tejido, pero con una gran redundancia de tejido fibrótico. Entonces, al haber gran cantidad en la reparación de tejido fibrótico, va a, digamos así, imposibilitar la reactivación y el crecimiento de los cabellos. Por lo tanto, entonces el paciente puede quedar con toda esta área descubierta sin posibilidades de una nueva repoblación de los cabellos debido a que se ha producido una alopecia cicatrizal. Entonces, eso es el gran, digamos así, problema que trae este tipo de tiñas inflamatorias o tiñas húmedas. Esta es una tiña húmeda, miren, una placa única bastante grande con áreas de tipo exudativas, costras de aspecto amarillento o serohemáticas, es decir, un proceso infeccioso que aparentemente si uno no determina que es por hongos y le da por bacterias, esto sigue proliferando, sigue aumentando, se sigue haciendo mucho más extensivo. Lógicamente, este proceso infeccioso trae una reactivación ganglionar regional con bastante dolor, con bastante molestia. Y los papás, a veces, esto es la causa por la cual traen al niño a la consulta. Ya lesiones bastante amplias con estos tipos de presentación y que a veces han tenido tratamiento, pero no el apropiado. Entonces, el proceso se ha ido cada vez haciendo mucho más extenso hasta ya llegar a un momento que hay gran dolor, gran molestia y todo condicionado por un problema de tipo micótico. Entonces, esto es lo que se llama el Kerium de Celso o una tiña de cuero cabelludo de tipo húmeda. Dentro de las otras tiñas húmedas también está la tiña fábica o Fabus, también llamado, y que es causada por el Trichophyton chonleini o el Microsporum gypsum. Cualquiera de ellos puede ser responsable de esta tiña de tipo fábica, donde se pueden ver desde el punto de vista clínico costras, como vemos aquí, de tipo amarillentas, ¿no? Pero que han sido anteriormente áreas de aspecto húmedas y que contienen bastante filamentos y fragmentos de queratina. Es decir, dan la impresión como si fueran pequeñas celdillas, como si fuera una miel, como se dice en panal, y esa sensación de humedad, esa sensación de extensión húmeda que tiene esta lesión, también hace que el pelo poco a poco se vaya perdiendo. Se siente un olor bastante desagradable. Algunos lo comparan con con el olor una rata mojada, pero es un poco difícil esa comparación, pero lo cierto es sí que hay un olor bastante desagradable. Y lógicamente como tiña de tipo también húmeda, también nos puede presentar esta, al final, formación o aparición de una alopecia cicatrizal. Es decir, también es tan extensivo, tan exuberante el problema de la tiña fábica que también puede llevar, como la anterior cuadro clínico, a una alopecia de tipo cicatrizal. Y entonces ver áreas completamente pseudoalopécicas que no se recuperan, no recuperan el cabello a pesar del tratamiento ya
definitivo, debido a que se ha producido también un proceso cicatrizal con fibrosis en su proceso reparativo. Si nosotros sabemos las características desde el punto de vista clínico, entonces hacemos el diagnóstico y entonces no va a haber ningún problema. Pero si no tenemos la seguridad, no tenemos, digamos así, la clínica definida, entonces hay algunos exámenes que nos van a ayudar en la definición del diagnóstico. Entonces, en hongos tenemos algunas formas de ayudarnos a través de exámenes de laboratorios. Uno de ellos es el examen micológico directo, es decir, un pequeño raspado de la zona afectada. Ese pequeño raspado se pone en una lámina portaobjetos y a esa lámina portaobjetos le aplicamos una gota de hidróxido de potasio, que puede ser al 10 o 40%. Con bastante frecuencia se usa el de 10%. Y después encima le ponemos una laminilla pequeña y lo podemos ver al microscopio. Este examen directo en menos de un minuto nos puede dar las pautas de que se está tratando o se está descartando un problema de tipo micótico. Es decir, es un examen muy importante, muy fácil y rápido de hacerlo y nos puede conducir ya a una presunción diagnóstica. El otro examen viene a ser los cultivos, es decir, esas mismas muestras de los raspados lo aplicamos o lo ponemos en unos medios de cultivo que pueden ser unos medios de agar dextrose de saburó o el agar micocel que tiene saburó más antibióticos. Lo ponemos ahí y dejamos un tiempo prudencial, que pueden ser a veces 20, 30 días, a veces hasta 40 días, para ver el crecimiento de qué colonias existen. Entonces, este es el cultivo. Este cultivo sí nos dará el nombre exacto del tipo de hongo que se está viendo en el proceso infeccioso. Entonces, el cultivo me va a identificar el tipo de hongo que está colonizando esa zona del cuero cabelludo. Y la otra forma de ayuda diagnóstica también es la luz de Wood. La luz de Wood va a ser una pequeña lámpara o como un foco que ustedes lo ven acá, el cual emite una luz que en contacto con la zona de la parte afectada, va, digamos así, en la parte afectada a emanar una brillantez de diferentes tonos. Y la brillantez de diferentes tonos va a estar relacionada con los diferentes tipos de, digamos así, de microorganismos que pudieran estar en esa zona, prácticamente colonizando esa zona afectada. Entonces me puede dar luces de color verde, de color amarillento, luces de color, digamos así, rosadas, colores rojos, dependiendo del microorganismo. Por ejemplo, si se trata de una tiña microscópica o microspórica, nosotros vamos a tener la iridescencia de la zona de un color verde amarillento. Entonces vamos a ver que la zona se ve una tinción verde amarillenta con esta luz de Wood. Entonces la luz de Wood, a través del color de iridescencia que se ve en la zona afectada ante, digamos así, la presencia de esta luz, nos va a dar la pauta para determinar también qué microorganismo podría estar colonizando dicha zona. Entonces, esta es la luz de Wood. Entonces, con cualquiera de estos medios podemos llegar a la ayuda diagnóstica y al final ya tenemos un diagnóstico definitivo o un diagnóstico presuntivo, y ese diagnóstico presuntivo podemos hacer también la diferencia con otros diagnósticos que son muy parecidos a la tiña del cuero cabelludo. Y dentro de ellos, las más frecuentes, las más, digamos así, fáciles de poder confundirnos, por ejemplo, es la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es un cuadro clínico que cursa con descamación, una descamación bastante fina en el cuero cabelludo, ¿no? Que puede fácilmente producir bastante picazón y que puede hacernos confundir con una tiña de cuero cabelludo. La psoriasis, que es otro cuadro clínico que presenta lesiones en forma de placas, también en el cuero cabelludo, es otro diagnóstico diferencial.
La alopecia areata, que es un cuadro clínico autoinmune que está condicionado por presencias de áreas, digamos así, de caída de cabello en forma total. Aquí sí se cae el pelo totalmente, la zona se ve como si estuviera pelada, y eso es lo que se llama la alopecia areata. La alopecia sifilítica, que es muy parecida a la alopecia areata, que también cursa con caída de cabello, con algunas áreas a veces pseudoalopécicas, también nos puede confundir. Y la tricotilomanía, que es un proceso en el cual la persona tiene esa costumbre o esa manía de estar jalándose el pelo de una zona determinada, y entonces hace que en esa zona determinada se caiga el cabello y nos puede llegar a una confusión, por eso que también está dentro de los diagnósticos diferenciales. Y la foliculitis, que viene a ser un cuadro infeccioso de los folículos pilosos y también trae un proceso a veces de tipo exudativo, con, digamos así, proceso inflamatorio. Entonces también entra dentro del diagnóstico diferencial. Entonces, todos estos diagnósticos diferenciales para al final descartarlo y quedarnos con la tiña de cuero cabelludo. Y si nosotros tenemos la tiña del cuero cabelludo, hacemos el tratamiento respectivo. Para el tratamiento respectivo podemos usar diferentes tipos de medicamentos. Estos diferentes tipos de medicamentos son todos muy efectivos. Lo que tenemos que saber simplemente es la dosis adecuada, la cantidad de tiempo que debemos darle al paciente, y sabiendo esas dos, digamos así, características, nosotros podemos manejar fácilmente las tiñas de cuero cabelludo. Todos los medicamentos son buenos, todos los medicamentos van a tener muy buena acción, simplemente hay que saberlos manejar. Para eso tenemos que también tener en cuenta el estado fisiológico de la persona, es decir, el tratamiento de las tiñas de cuero cabelludo en los niños, en los adultos o en personas que de alguna forma pueden estar en una situación fisiológica diferente, por ejemplo, una gestante. Entonces, para ellos también tendremos los medicamentos más apropiados. Entonces, como ven acá, hay varios tipos de medicamentos. Uno de ellos es la grisofulvina, que se puede dar una dosis de 10 a 20 miligramos por kilo por día, con un periodo más o menos de 8 a 12 semanas de tratamiento. El itraconazol, igualmente de 3 a 5 miligramos por kilo por día, por un tiempo de 4 a 6 semanas, o que también se puede dar en procesos de pulsos. Pulsos vienen a ser procesos de aplicación del medicamento, no en forma secuencial, como siempre damos, sino en forma, digamos así, de pequeños cursos de tratamiento. Le damos una semana de itraconazol y después descansamos 3 y le podemos volver nuevamente a repetir a la cuarta otra semana y ir alargando dependiendo de la magnitud del problema y del tiempo que puede durar este tratamiento. Esos son los pulsos. En este caso sería con el itraconazol. El fluconazol igualmente es otro medicamento que se puede usar a una dosis de 1 miligramo por kilo por día por 4 a 6 semanas. Y la terbinafina, igualmente otro medicamento que se puede usar en una dosis de 5 a 10 miligramos por kilo por día por un proceso más o menos que debe durar 8 semanas. Entonces, cualquiera de ellos se puede usar, pero la parte del paciente es importante. Si yo tengo un niño, a un niño tengo que manejarlo con grisofulvina. El itraconazol no está indicado en niños pequeños, el fluconazol tampoco. Y la terbinafina sí es un medicamento que se puede usar también en niños. Antes estaba indicado a partir de los 3 años, pero ahora ya se ha extendido más su aplicación, y entonces se está dando incluso en niños a partir de 1 año de vida. Entonces, la terbinafina es un buen medicamento que se puede usar tanto en niños muy pequeños como también se puede usar en gestantes. En gestantes no podemos usar la grisofulvina, no podemos usar el itraconazol, no podemos usar el fluconazol. Entonces, como ven, hay medicamentos que se puede usar dependiendo del estado fisiológico. Si es un niño, la grisofulvina va muy bien. En cambio, en adultos, la grisofulvina es un poco gastrolesivo,
le produce bastantes inconvenientes al adulto. Por eso este medicamento es muy manejado en niños, sobre todo, e igualmente con la terbinafina. A cualquiera de los medicamentos usados se le puede acompañar con el tratamiento tópico, con un champú con pitirionato de zinc al 2%, o también champús en forma de ketoconazol al del 2 al 5%, o también podemos usar el disulfuro de selenio del 1.5 al 2.5%. Son también sustancias que se utilizan en forma de champús como un apoyo para el tratamiento de estos procesos infecciosos. Cuando tenemos presencia de costras muy gruesas, por ejemplo, una tiña húmeda o una tiña seca que ha hecho de repente un proceso de resequedad muy marcada de la piel o con costras muy gruesas, entonces podemos usar queratolíticos para tratar de aflojar esas costras muy gruesas, poder tratar de, digamos así, de disolver progresivamente, y entonces podemos usar el aceite salicilado al 2 o 3%, o gel salicilado igualmente al 1.5%. Entonces son con la finalidad de hacer un comportamiento queratolítico. Queratolítico quiere decir una sustancia que trate de mejorar la piel que está hiperqueratósica. Piel hiperqueratósica significa una piel engrosada, una piel acartonada, una piel que ha hecho que su espesor aumente por diferentes motivos. Entonces, para ese tipo de procesos empleamos, en este caso, estos productos que tienen el ácido salicílico. Ahora vamos a ver la tiña del cuerpo. Y la tiña del cuerpo ya es, digamos así, otro segmento de lo que son las tiñas. También se llama tiña corporis, tiña de la piel alpiña o tiña glabra. Y tiene una etiología que está adjudicada al Trichophyton rubrum, ¿no? Como lo ven acá, o al Microsporum canis, también el Trichophyton tonsuras, o el Trichophyton mentaurophytis, o el Epidermophyton flocuson. Cualquiera de ellos puede ser responsable de este tipo de tiña del cuerpo. Y cuando nosotros vemos a estos pacientes que nos presentan la tiña del cuerpo, vamos a ver que clínicamente se presentan placas en forma circular, o digamos así, placas en forma anular, como el que lo ven acá, ¿no? Una forma ovalada, ¿no? Que todos tienen una estructura bastante sui generis, que es un borde de tipo eritematoso, un borde eritematoso, algo elevado, este borde eritematoso, que generalmente se puede acompañar de descamación, estos bordes, y en el trayecto de este borde eritematoso con descamación puede haber presencia de pequeñas vesículas, pequeñas pápulas, puede haber también presencia de pequeñas costras, y va a tener una sensación de picazón bastante intensa. Entonces, esta es la placa anular o circular característica de una tiña del cuerpo. Esta placa se ha formado a partir de un pequeño punto inflamatorio, y que este punto inflamatorio al inicio ha ido creciendo, se ha ido abriendo, lo que se llama un crecimiento de tipo centrífugo rápido. Entonces, esa es la característica del crecimiento de tipo centrífugo rápido. Un punto central de ahí se abre y se va abriendo. Entonces, es una característica de este tipo de tiñas del cuerpo. Acá tienen algunas imágenes de estas formas de tiñas. Miren acá, una tiña de forma circular o anular, el borde bastante eritematoso, un poco más elevado que el resto del área afectada. Y en su trayecto vamos a poder ver, como dije, algo de descamación, puede haber pequeñas vesículas, pequeñas pápulas. Esta es otra placa que tenemos, y vemos un borde eritematoso que hace unas entradas como si fuera un festoneado. A eso se llama borde circinado, que también es característica de las tiñas. Acá igualmente otra zona donde hay pequeñas placas. Hay varias placas con las mismas características.
de una zona periférica más eritematosa, con resequedad y descamación. Miren acá. Y acá hay otra placa más grande, que tiene unos bordes también eritematosos, más elevados, y que tienen unas entradas y salidas. Es decir, estas entradas y salidas vienen a ser lo que se llama un borde circinado. Circinado por esa característica. Y lo vemos acá, ¿no? Estos bordes circinados. Todo esto, una lesión que conlleva al diagnóstico de tiña del cuerpo. Entonces, es básico la identificación de este borde. El borde es importante, un borde queratóxico, o sea, reseco, descamativo, y en su trayecto con presencia de algunas vesículas, como vemos aquí, pequeños puntos, y algunas que otras pápulas en su recorrido. Aquí vemos otro, igual con las mismas características, eritema, descamación. Aquí vemos otro como si fuera una medalla, miren. Borde eritematoso más levantado. Igual acá. Otro borde eritematoso con descamación. Igual acá. Entonces, bordes circinados, borde eritematoso, ¿no? Con resequedad, descamación. Y esta es una variedad de esta tiña del cuerpo, lo que se llama la tiña Toqueló o tiña imbricada o chimbelé. Este tipo de tiñas es producido por el leucotón concéntrico y tiene unas características de formar pequeñas escamas, ¿no? Y están adheridas y que estas escamas se disponen en forma concéntrica, como si fueran pequeñas láminas concéntricas, lo que da un aspecto como si fuera, digamos así, una figura de tipo a veces dibujada, como si fuera un tatuaje, ¿no? Miren, una característica muy singular de este tipo de tiña Toqueló, es decir, en forma de láminas circunscritas, descamativas, y eso es lo que llama a este tipo de tiña imbricada o chimbelé. Entonces, bastante, digamos así, sui generis, este tipo de tiña del cuerpo. Igualmente, cuando nosotros, como dijimos anteriormente, no tenemos el diagnóstico clínico, que dicho sea de paso no es muy difícil, ustedes pueden hacerlo fácilmente sabiendo cómo se presenta. Entonces, igualmente podemos, digamos así, llevar a la muestra, al raspado de esa lesión, al examen directo con el hidróxido de potasio al 10 o 40%, o podemos también cultivarlo en agar, como dijimos antes, de estroza de saburó o agar micocel, que tiene saburó más antibióticos. Esta es la placa donde se hace el cultivo, es una placa Petri, y como ven acá ya se está creciendo las colonias de hongo. Entonces, estas colonias son las que después son analizadas y vistas y va a determinarse qué tipo de hongo es el que está infectando al determinado paciente. El diagnóstico diferencial de la tiña del cuerpo son también con varias entidades. La pitiliasis rosada de Gilbert es esta de acá, en el cual se ven pequeñas placas eritematosas, descamativas, pero la pitiliasis rosada de Gilbert tiene una característica de tener una descamación en forma circular, como si fuera una corona. Esa es la característica de la pitiliasis rosada de Gilbert. La psoriasis igualmente, que son pequeñas placas eritemato-escamosas, como vemos acá, sobre todo en los codos, los antebrazos. La dermatitis de tipo seborreica, como el que vemos acá. Lesiones eritematosas, descamativas, muy, digamos así,
amplias a veces según un paciente, en todas las áreas seborreicas, ¿no? El Hansen tuberculoide igualmente es otro diagnóstico diferencial. El eczema nubular, que es un conjunto de lesiones eritematopapular en forma redondeada que se presenta como si fueran moneda, por eso que se le llama nubular de moneda. Los eritemas anulares, igualmente lesiones de espectro papulares que tienen una forma, digamos así, circulares igualmente, pero más en los miembros inferiores, o perdón, los miembros superiores. El granuloma anular, que es algo muy parecido. La sífilis secundaria, que también tiene lesiones de aspecto eritematosa, descamativas. La sífilis secundaria es la llamada gran simuladora porque semeja mucho a cuadros clínicos. La ictiosis, que es una genodermatosis que cursa con resequedad de piel en forma de, digamos así, de una resequedad que tiene una forma de mosaico. Y, lógicamente, como dijimos antes, la psoriasis, que también es muy importante en este diagnóstico diferencial. El toquelado, en algunos casos, cuando no se puede definir bien y a veces hay alguna duda, también está dentro del diagnóstico diferencial. El tratamiento en una tiña del cuerpo tiene dos bases, la base tópica y la base sistémica. La base tópica está, digamos así, definida cuando hay un compromiso pequeño en cuanto a la extensión de esta infección. Entonces, cuando tenemos un pequeño segmento afectado, podemos solamente solucionar con tratamiento tópico. Para eso podemos hacer uso de diferentes sustancias que existen en el mercado. Por ejemplo, el ungüento o la solución de Whitfield, que tiene vaselina, ácido benzoico, ácido salicílico, o también llamado Fórmula 5, es un, digamos así, un tratamiento bastante óptimo. El tolonactato al 1%, los imidazólicos, ¿no? Como el clotimazol, el ketoconazol, el ácido undecilénico igualmente, el tolciclato, las alaminas como la nafticilina, la terminafina. Todo esto son sustancias que se pueden usar desde el punto de vista tópico. Y lo hacemos cuando las características de las lesiones son pequeñas, no tienen mucha magnitud de extensión, entonces hacemos el tratamiento tópico, que no debe ser menos de 3 semanas el tratamiento tópico. Si ustedes dan por menos tiempo, cometen el error de que le pueden ir mejorando el cuadro clínico, pero al suspenderlo antes de completar las 3 semanas, después hay el riesgo nuevamente de la recurrencia. Entonces el tratamiento mínimo son 3 semanas de tratamiento tópico, que aún esté aparentemente bien la zona, ustedes tienen que seguir indicando al paciente que se siga aplicando hasta con, digamos así, completar el tratamiento indicado. El tratamiento sistémico se hace en este caso cuando el tratamiento tópico ha fracasado. Es decir, pueden haber estado usando el tratamiento tópico que puede haber ido mejorando inicialmente, pero después llega un momento en que ya no va más allá y entonces ya tenemos que, digamos así, utilizar el tratamiento sistémico. Entonces, tratamiento sistémico, acuérdense, cuando ya los tratamientos tópicos son prácticamente insuficientes, no son lo regularmente potentes para poder parar, o cuando tenemos de primera intención un paciente que tiene amplias zonas de compromiso micótico, que a veces se ven más fácilmente en pacientes inmunosuprimidos, pacientes con HIV, pacientes tomando algún tipo de inmunosupresor, pacientes que están de repente recibiendo radioterapia o quimioterapia, entonces en ellos aparecen este tipo de lesiones amplias de toda la superficie corporal. Entonces en ellos el tratamiento tópico ya no es lo indicado, sino el tratamiento sistémico. Entonces ahí podemos usar cualquiera de las que vimos anteriormente, ya sea la glicofulvina, el itraconazol, el fluconazol o la terbinafina. Todos ellos a la dosis adecuada por el tiempo determinado, ya saben, de 3 semanas aproximadamente, que es lo mínimo, entonces van a tener la respuesta adecuada. Entonces, como ven ustedes acá, todos tienen una vez por semana, por 4 semanas, el otro por 2 semanas, pero el tiempo prudente, el tiempo promedio es entre 3 a 4 semanas de tratamiento.
Otra zona del cuerpo que también se afecta viene a ser la mano, y acá también existe la tiña del mano, que generalmente es propia de adultos y generalmente del sexo masculino con mayor frecuencia. Y la etiología está dirigida al Trichophyton rubrum. Y cuando nosotros vemos clínicamente a este paciente, va a tenernos una afectación tanto de las palmas como también ya, si en caso no se ha podido detectar o hacer un diagnóstico, también puede haber compromiso de la zona dorsal de la mano. Entonces se puede presentar pequeñas placas eritematosas, descamativas, como ven acá. Es una pequeña placa eritematosa, descamativa. En su trayecto a veces se puede ver también las vesículas, o ver también las pequeñas, digamos así, confluencia de vesículas y formación de ampollas cuando las lesiones son mucho más aparatosas. Y esto hace en la zona palmar que se formen unos surcos ya bastante acentuados. Los surcos de la mano normalmente se hacen bastante acentuados, se nota muy fácilmente. Esa es una característica de esta parte clínica. Y lógicamente todo esto lleva a una situación de bastante picazón, de bastante molestia por el tiempo que tienen ese tipo de patologías. Acá lo vemos, miren. Miren esta mano que está normal. Y miren esta zona de la palma, donde hay una resequedad bastante manifiesta. Hay una zona incluso de piel que se ha abierto como una fisura, ¿no? Pero hay resequedad. La acentuación de las, digamos así, de los pliegues, miren, que los surcos se han acentuado, están más acentuados, se nota más nítido. Igual acá. Toda esta zona, miren, todo el dedito. E igualmente en esta otra zona vemos que en la palma se acentúan los surcos. Estos surcos están más acentuados. Y vemos presencia de pequeñas pápulas y pequeñas vesículas. Ven pequeñas vesículas. Y es parte de este proceso evolutivo de la tiña de la mano. Entonces, la tiña en la mano es un cuadro clínico que fácilmente afecta a los adultos, hemos dicho. Y la otra, que caminan muy fácilmente, es la otra que es la tiña de los pies, o también llamada tiña Pace o pie del atleta. Y esto es un cuadro clínico que afecta mayormente a varones adultos, donde van a existir factores predisponentes muy importantes para este tipo de tiña de los pies, y estos factores predisponentes la hiperhidrosis, es decir, la sudoración excesiva de los pies es un factor que me va a predisponer para este tipo de hongos, o el uso de baños públicos, ¿no? Por razones a veces de urgencia o de comodidad, o a veces usar baños públicos, y estos baños públicos no pueden tener la garantía de estar muy bien implementadas, que tengan una higiene adecuada, etc. O también usar zapatos demasiado, digamos así, cerrados, por no decirle zapatillas, a veces que están totalmente acolchadas. Entonces, eso condiciona una transpiración en los pies, se traduce en un pie bastante húmedo, ¿no? Y que hay gran cantidad de calor, humedad, y lógicamente esto debido a que hay factores que lo van a predisponer. El clima en este caso sobre todo es importante. Y la etiología de estas tiñas de los pies generalmente es del Trichophyton rubrum, o puede ser el Trichophyton metaprophytis o del Epidermophyton focusum. Cualquiera de ellos puede ser el responsable de este tipo de infección. Y cuando vemos la tiña de los pies, vamos a dividirlo en tres variedades clínicas de la tiña de los pies. O sea, nosotros podemos ver tiña de los pies en tres formas de presentación o tres variedades. La primera viene a ser la presentación vesícula ampollosa, es decir, vamos a ver las lesiones con vesícula de ampolla. La otra forma de presentación es la macerada interdigital, es decir, una afectación que se da entre los dedos. Y la otra viene a ser la hiperqueratósica.
La hiperqueratósica significa una piel gruesa, redundante, condicionada mayormente por un proceso de fricción, o sea, de roscado. Entonces son las variedades clínicas de la tiña en los pies. Y aquí vemos las variedades. La vesícula ampollosa que dijimos, que se ve acá, es una lesión de tipo aguda, muy pruriginosa, que puede afectar tanto la zona de la planta como también la zona por encima de ella, como vemos acá. Acá también lo vemos. Toda una imagen de área eritematosa. Igual acá. Miren la área eritematosa, un borde más definido, más oscuro, más pintado. Y en el borde también creciendo algunas lesiones, como pápulas, alguna vez algunas pequeñas vesículas, todas correspondientes a una tiña de tipo vesícula ampollosa. Igual aquí vemos estas lesiones eritematosas, bastante exudativas acá, formando cosas de aspecto infectado. Entonces, estas lesiones también corresponden pequeñas lesiones de tipo papulares. En los bordes de las lesiones estaría correspondiendo a una lesión de tipo vesícula ampollosa. Entonces, esta es la lesión o tiña del pie en su variedad vesícula ampollosa. La otra variedad es la macerada interdigital. Es decir, la macerada interdigital es de una forma crónica, muy pruriginosa. Está entre los dedos, generalmente entre el cuarto y quinto dedo. Generalmente los pies es la zona de mayor afectación. Y en aquella zona se ve escamas, como vemos acá. Se ve un eritema muy leve aquí en la parte central. Lo que sí se puede ver es una pequeña fisura o grieta central aquí en la parte central. Entonces, miren cómo se ve la tiña de los pies. Y esto es la otra variedad de la tiña pedis, que es la hiperqueratosis. Es decir, la cronicidad de este proceso hace que empiece a afectarse las regiones palmar, plantares y las zonas también laterales, como el que ven acá. Entonces la hiperqueratósica, lo ven acá, forma crónica. Miren esta piel diferente hacia acá, ¿no? Esta es una piel engrosada. Esta es una piel normal. Esta es una piel normal. Esta es una zona engrosada. Igual acá. Esta es una fisura que alrededor tiene unas estructuras. Mira acá es mejor. Que de hecho esta fisura que se ve acá es porque la piel se ha engrosado. Y la piel se engruesa aquí porque estamos frente a una, digamos así, frente a una tiña de tipo hiperqueratósica. La piel hiperqueratósica, gruesa, acartonada, seca, fácilmente se abre. Entonces la interdigital es esta de acá y no se confunden con la hiperqueratósica, que es una región sobre todo gruesa, plantar mayormente. Entonces vamos a ver que hay tres variedades entonces de tiña de los pies. La vesícula ampollosa, la hiperqueratósica, que es una forma crónica, y la otra que es la intertriginosa que hemos visto, o sea, entre los dedos que hay una maceración de la zona interdigital y aparece como una zona blanquecina. En los pies siempre a veces hay complicaciones de estas tiñas, cuando a veces se hacen muy pruriginosas, molestan mucho y entonces uno se rasca frecuentemente. Al rascarse podemos hacer que se abra una puerta de entrada de gérmenes que pueden ser bacterias y entonces nos pueden condicionar la presencia de impétigo.
El impétigo ya es un cuadro infeccioso sobreagregado sobre la tiña pedis, sobreagregado y que son generalmente por bacterias, por algún proceso de, digamos así, de contusión, de escoriación, que no se rasca y se infecta la zona. Entonces, ese es el impétigo. Y también la otra forma de compromiso un poco mayor es la forma erisipeloide, o sea, la erisipela. Esta es una zona con erisipela, donde la zona se ha vuelto congestiva, la piel ya se ha levantado acá, se ha ido para un lado, y estamos viendo dentro de la lesión un área extensa, eritematosa y con incluso formación de una pequeña ampolla a este nivel. Entonces, eso es de erisipela, como una complicación de la tiña de los pies. Y el fenómeno de la IDE o dermatofitide o tricofitide es la otra complicación que también se presenta. Y estos son erupciones secundarias que se presentan en pacientes hipersensibilizados como respuesta a una diseminación hematógena del hongo o aquellas estructuras o productos alergénicos desde este punto primario del cuadro clínico. Y esto se ve a distancia. ¿Y dónde se ve? Mayormente se ve en las manos. Entonces, esta reacción que vemos en las manos va a ser producto, digamos así, de la hipersensibilidad de lesiones que corresponden a la tiña de los pies. Y entonces, en las manos, nosotros tendremos lesiones vesiculares en forma de, digamos así, pequeñas vesículas confluentes. Podemos ver descamación, picazón, y todo eso constituye el fenómeno de IDE o dermatofitide. Entonces, es la otra complicación de esta tiña en los pies. Entonces, tiene tres complicaciones. Un impétigo, o sea, un proceso infeccioso que se agrega de tipo bacteriano. La erisipela, que también es un foco bacteriano, pero es más aparatoso, con formación de ampolla muy amplia. Y el fenómeno de la dermatofitide o esa reacción de hipersensibilidad a distancia, donde, si bien es cierto, las lesiones micóticas están en los pies, pero por este proceso de sensibilización y diseminación, estos cuadros se disemina a una zona, digamos así, alejada del punto de origen, en este caso las manos, y ahí empiezan a aparecer lesiones de tipo vesicular. El diagnóstico de la tiña de las manos y de los pies es bastante característico. Ya saben ustedes, igual pueden echar manos si no tienen la seguridad al examen directo. Ya hemos dicho cómo se hace el examen directo. Y igual podemos entrar a dejar las lesiones en, digamos así, en las placas Petri para poder ver los cultivos después de un determinado tiempo de desarrollo. El diagnóstico diferencial de ambas tiñas, tanto de las manos y los pies, son con varios tipos de gérmenes o cuadros clínicos. La dermatitis de manos se hace con una dermatitis por contacto, que puede ver también con eritema en las manos, con descamación, por contacto. La disidrosis, que también es un cuadro clínico que tiene que ver con lesiones vesiculares, ampollares, y generalmente se puede ver en los dorsos o en las zonas laterales de los dedos. Entonces, eso es lo que se llama la disidrosis. La psoriasis ya es un cuadro eritematopapulo escamoso, como hemos dicho, y eso también se puede ver en las manos. Y el eczema nubular, que es un eczema que está constituido por una erupción con lesiones papulovesiculares confluentes que semejan una zona redonda, por eso que le llaman numular. Numular viene de moneda, y moneda está relacionado con algo redondo. Entonces, pues, estamos en este caso relacionando con este cuadro de eczemas numulares, o sea, confluencia de lesiones eritematopapular de una determinada zona, formando una imagen parecida a un círculo, pero todo es prácticamente un proceso inflamatorio que se llama eczema nubular. Esa es en la tiña de las manos. En la tiña de los pies hay también algunos cuadros
digamos así, de diferencia. La candidiasis, por ejemplo, es un diagnóstico diferencial. La candidiasis de los pies también cursa con descamación, resequedad. La dermatitis por contacto, por ejemplo, cuando el paciente puede haber pisado de repente algún tipo de sustancias que adquiere notoriedad, por ejemplo, esas sustancias que se utilizan para las construcciones, ¿no es cierto? La arena, el cemento, esas cosas yo puedo contactar y también pisar y de repente eso me puede hacer una dermatitis por contacto que también me hago un diagnóstico diferencial. La psoriasis también, porque la psoriasis también aparece en las zonas palmoplantares, entonces en esta zona también puede estar dándose a nivel de los dos pies y entonces eso viene a ser un cuadro clínico ya de una psoriasis. Entonces, la sífilis es otro cuadro que semeja muchas entidades de tipo dermatológicas. La sífilis es la gran simuladora, sobre todo en su etapa secundaria, la sífilis secundaria, y entonces puede semejar múltiples cuadros clínicos. El eczema nubular, ya le dije, un eczema muy parecido al que le dije para la mano, es un conglomerado de lesiones eritematosas, pápulo-vesiculares, formando una redondela como si fuera una moneda, pues de ahí el nombre de nubular, bastante pruriginosa. La queratolisis punteada, que viene a ser unas lesiones de tipo papulares muy pequeñas también, que tienen una cubierta como si se hubiera infectado. Y la queratodermia, que viene a ser una hiperqueratinización de la piel, que se pone gruesa, se pone, es decir, media acartonada, y que a eso se denomina una queratodermia. Entonces miren cuántas diagnósticos diferenciales, tanto de tiña de la mano como la tiña de los pies. Y aquí el tratamiento también va a estar muy parecido a lo que dijimos para la tiña del cuerpo, es decir, tópicamente y sistémicamente. Va a estar condicionada también por factores, como por ejemplo hay algunos factores que debemos tener en cuenta para evitar casualmente que se produzca este tipo de hongos. Por ejemplo, evitar el calzado de material plástico, porque eso va a hacer transpirar duro, o que esté el calzado, digamos así, con medias gruesas, medias acolchadas, apretadas, entonces todo eso va a condicionar bastante calor, bastante humedad y un medio óptimo para que aparezca el hongo. Ahora, el uso de polvos antimicóticos que se le echa a un zapato o a una región plantar para evitar que esto destruya los hongos es muy relativo. No es muy fácil de poder hacer uso de este tipo de sustancias. Y el otro viene a ser el uso de los antibióticos si en caso hubiera una infestación similar a una piodermitis, entonces en estos casos también usaremos los antibióticos para prevenir este proceso infeccioso que se pueda diseminar. La tiña cruris viene a ser otro cuadro clínico que está lógicamente asentada en la zona del pubis y en la zona de la ingle, ¿no? Y es una dermatosis subaguda o crónica, es decir, subaguda porque se presenta periódicamente o crónica porque tiene mucho tiempo ahí en la zona de la ingle, en la región púbica o también en la zona de los muslos. Tiene varios sinónimos como la tiña inguinal o eczema maquinado de hebra, por su borde muy serpiginoso pero definido que van a ver ustedes en la zona inguinal. Y generalmente es un cuadro clínico propio de los adultos. Los varones, al parecer, son los que hacen mayor incidencia de este cuadro clínico y la etiología está, digamos así, compartida entre el Trichophyton rubrum y el Trichophyton mentagrophytes. Va a haber factores ambientales que van a condicionar una predisposición en cuanto a después tener el resultado de este cuadro clínico. Es decir, qué factores predisponentes existen
un ambiente caliente y húmedo, el uso de ropas muy apretadas en los varones o en las personas de sexo femenino, sustancias sintéticas que van a dar bastante calor, bastante, digamos así, humedad. Entonces, estos son factores predisponentes. La obesidad o digamos así, el aumento de peso es también otro factor importante porque la zona de los muslos se hace muy, digamos así, húmeda porque los muslos gruesos, muy prominentes, se juntan entre sí, entonces hacen que la zona sea mucho más fácil de contraer. Y esta infección por su área ya exudativa, húmeda, caliente. O en todo caso también existe digamos así, la aparición de este tipo de cuadro clínico porque el paciente tiene un tratamiento tópico de larga data con glucocorticoides. Y entonces estos corticoides van a producir un proceso de mejora en el cuadro inflamatorio. Va a disminuir la inflamación progresivamente por este tratamiento del corticoide, el cual va a ser apreciado por el paciente como si fuera algo muy benéfico y entonces usa el corticoide, mejora la lesión aparentemente, pero después cuando deja de usar el medicamento reaparece la lesión y aparece de una forma más agresiva. Entonces el cuadro clínico es una entidad que puede durar bastante tiempo, a veces puede durar meses o años, y generalmente puede estar relacionada también simultáneamente con una tiña del pie o un episodio que tuvo anteriormente en la zona crural. Eso es más o menos un antecedente. Y generalmente los síntomas, aparte de la picazón, no hay otro problema mayor. Una picazón que puede llevar por eso a un tratamiento a veces desesperado del uso de corticoides para bajar esa molestia, pero a su vez este tratamiento con corticoides ya hemos dicho que al final hace un efecto bastante de rebote y el paciente en vez de mejorar va condicionando un cuadro crónico de larga data. Entonces, cuando hacemos unidad clínica, a veces podemos encontrar que esta tiña cruris que vemos acá está asociada también con tiña del pie, es decir, mismas lesiones en la zona del pie o también una afectación de las uñas de los pies. Entonces puede haber ese tipo de coincidencia. Entonces vemos aquí en la parte clínica unas placas grandes, descamativas, bien delimitadas que ustedes ven acá, que tiene un color medio eritematoso, medio rojo, o de un color medio bronceado, como es el que se ve acá, ¿no? Y todos ellos prácticamente con un borde bien delimitado. Y esto se le llama el borde circinado. El borde circinado, cuando tienen estas entradas, ¿no? Pero bien delimitado. Entonces, esto puede traernos en la superficie o en los bordes también presencia de pequeñas pápulas, pequeñas pústulas o micropústulas y como parte del componente de este tipo de hongo. Entonces lo vemos acá en la zona de las ingles, en los muslos y en muchos casos, como es un cuadro crónico, fácilmente puede extenderse hacia la zona de las nalgas. Entonces se extiende fácilmente. Lo que no se extiende muy fácilmente es a la zona del escroto, a la zona del pene. No se extiende mayormente esta tiña cruris, está delimitada y entonces ahí está, digamos así, particularidad que es muy difícil que se extienda esta tiña cruris hacia la zona del escroto o a la zona del genital. Aquí lo tenemos bien nítido, miren, este borde circinado. Y esto es lo que se llama, por eso, tiña cruris o eritema marginado de hebra, por eso le llaman eritema marginado de hebra. Que viene a ser igual que tiña cruris, ¿no? Entonces, miren ese borde eritematoso, como hay unas lesiones puntiformes. Y acá tenemos la tiña cruris igualmente,
pero unas placas eritematosas, ¿no? Que vemos acá descamativas. Y este presenta una tinción de un color medio marrón. Entonces aquí pueden ver toda su extensión. Es una tonalidad de color marrón. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial es con eritrasma. El eritrasma viene a ser una lesión amplia de un color medio marrón eritematoso y con descamación, ¿no? Y que está, digamos así, no ocasionado por hongos, sino por una bacteria que se la considera el Corynebacterium minutissimum, que coloniza y hace este tipo de aparición con una amplia zona de aspecto o de color, digamos así, marrón claro. Entonces, esto viene a ser lo que se llama una tiña cruris, igual que acá, pero en este caso tenemos que hacer un descarte con el eritrasma. Entonces el eritrasma, no se olviden, el interstrigo viene a ser el proceso infeccioso entre pliegues. A eso se le denomina interstrigo. Entre, digamos así, pliegues, interstrigo. El interstrigo por cándida también existe, que es una lesión eritematosa con una superficie de piel como si estuviera húmeda o macerada, ¿no? Es la característica. Y esa zona de aspecto macerada a su alrededor hace la formación o la aparición de pequeñas vesículas circundantes, es decir, como si fueran pequeños satélites. Esa es una característica de este tipo de cándida. La psoriasis inversa, que es un cuadro clínico que se ve en los pliegues, bastante frecuente en los pliegues, y que uno lo puede confundir a veces con la tiña de las axilas, pero no, es la psoriasis inversa. Es un cuadro clínico que se ve las lesiones, pero en áreas de pliegues mayores. ¿Ya? Y la pitiriasis versicolor viene a ser un cuadro que está condicionada por un germen denominado Malassezia furfur. Esta Malassezia furfur origina en la persona lesiones a nivel del tórax, lesiones a nivel también de los hombros, de las zonas laterales del tórax y algunos miembros superiores, parte del miembro superior, sobre todo los hombros y el brazo. Eso es más o menos el compromiso de estos tipos de lesiones de la pitiriasis versicolor. Son lesiones de tipo marrones, con ligero levantamiento de una superficie y que lógicamente trae una descamación. La histiocytosis de la célula del Langerhans igualmente es otro cuadro clínico donde se ve lesiones eritematosas, papulares, que corresponden a esta histiocytosis. Entonces hay varios diagnósticos diferenciales. Y el tratamiento de estas lesiones de las tiñas cruris igualmente va a tener dos comportamientos, un comportamiento tópico y un comportamiento sistémico. El tópico es cuando las lesiones son pues bastante pequeñas, mínimas. Entonces podremos usar varias antimicóticos de tipo tópico. Por ejemplo, el grupo de las alilaminas tópicas, donde está la naproxenina, la terbinafina, cuyas aplicaciones son de cada 24 horas, pero por un tiempo hemos dicho prudencial de 3 a 4 semanas, que es el tiempo que debemos siempre acordarnos para hacer un tratamiento tópico. O podemos usar imidazólicos tópicos, ¿no? Dentro de estos imidazólicos tenemos al bifonazol, al clotimazol, al flutrimazol, al sertaconazol, que toma cualquiera de una aplicación cada 12 horas por igualmente 2 a 4 semanas. También hay tópicos con ciclopiroxolamina tópica, y esta es una sola aplicación que se puede dar cada 12 horas o cada 24 horas por 2 a 4 semanas.
y también va a ir muy bien desde el punto de vista tópico. Pero ya les dije, la parte tópica tiene sus limitaciones y las limitaciones es cuando ya no se tiene una buena respuesta tópica o cuando las lesiones son demasiado extensas. Entonces, cuando ocurre eso, ya tendremos que usar el tratamiento sistémico y entonces podemos usar la terminafina, el itraconazol, el fluconazol. Cualquiera de ellos aplicados adecuadamente por el tiempo prudencial, por ejemplo, la terminafina 3 a 4 semanas, vía oral, o el itraconazol igualmente por 3 a 4 semanas. Entonces, aplicado en las formas como dice, entonces se va a tener un resultado positivo. Entonces, es importante que tengamos esos parámetros para hacer el tratamiento de esta astenia de tipo plurix. Lógicamente, esto siempre nos lleva a procesos de tipo preventivos, porque la prevención es lo más importante. Si hemos dicho que hay factores que lo condicionan, nosotros tenemos que disminuir esos factores que lo condicionan. Entonces tendremos que orientar al paciente para que no tenga pues zapatos muy cerrados, muy apretados, ni zapatos que sean acolchados, que tengan forros muy gruesos, porque eso lo va a hacer sudar, lo va a hacer transpirar, entonces siempre va a haber el medio húmedo ahí, y el medio húmedo es óptimo para el cuadro de tipo micótico. Otro acápite viene a ser la tiña de la barba. La tiña de la barba viene a ser una tricomicosis dermatofítica de la zona de la barba y bigote que va a invadir también el tallo piloso, es decir, el tallo del pelo se va a comprometer y tiene un sinónimo que es la psicosis de la barba. Esta psicosis de la barba igualmente es propio de adultos y de varones, lógicamente, ¿no? Esto se ve en varones. Y la etiología está indicada para el Ticofitón mentagrofitis, para el Ticofitón rubrum, y entonces son los más frecuentemente responsables de este cuadro clínico. Entonces, esto se ve mucho más frecuente en personas que trabajan en las granjas, que trabajan en contacto con limpieza de animales, limpieza de la granja misma, y esto al parecer es la contaminación con las manos, con las zonas como trabajan, entonces es un poco más fácil de poder contraerse. Y cuando nosotros vemos el cuadro clínico, vamos a tener síntomas que nos va a indicar picazón. El paciente dice, tengo picazón, tengo una sensación de hormigueo, cuando uno palpa hay cierto dolor. ¿Por qué? Porque se van a dar lesiones cutáneas donde se afecta el folículo piloso, entonces van a originarse una foliculitis pustulosa, que la vemos acá, pequeñas pústulas en forma de pequeñas lesiones redondeadas, que están prácticamente condicionadas por pápulas o pústulas inflamatorias. Algunos están en proceso de exudación con costras amarillentas. Y lógicamente esta zona se vuelve delicada, de tal manera que los vellos o los pelos de la zona están flojos y cuando uno los jala fácilmente se salen. Y si ustedes notan, esto se comporta como una zona húmeda. Entonces, al compartirse esto como una zona húmeda, esto prácticamente, digamos así, tiene un comportamiento muy parecido al querú de Celso que vimos en la tiña de la cabeza. Entonces, digamos así, esto también es muy parecido a lo que vimos en el cuero cabelludo con respecto a la tiña húmeda. Entonces, miren cómo se afectan. Y lógicamente, aquí está en la zona del bigote y nosotros podemos confundir esto fácilmente con un cuadro clínico que se puede ver a una foliculitis. Pero por otra índole, puedo confundirme con un acné, puedo confundirme con una rosácea, ¿no? Entonces, esto
es fácilmente confundible. Yo puedo creer que estos son unos folículos infectados por un estafilococo, ¿no? Aureus. Entonces yo lo condiciono como si fuera una infección bacteriana y le doy medicación y no voy a producir ningún efecto. ¿Por qué? Porque el responsable va a ser un hongo. Entonces yo le daré medicamentos para bacterias y no voy a producir nada. Y entonces esto que se me haga un cuadro folicular condicionado por, digamos así, por en este caso el hongo. Y tenemos que tener presente que cuando vemos estas áreas afectadas, ¿no? Corresponden con una foliculitis. Y la foliculitis pueden ser por elementos bacterianos, por elementos parasitarios, por elementos virales, es decir, hay varios agentes que pueden hacer nuevas foliculitis. Acá vemos igualmente una zona de la tiña inflamatoria, ¿no? Como si fuera una pequeña tiña húmeda, ¿no? Miren, forma redondeada, grande. Entonces, esto es muy característico de lo que es el Kerium de la barba. Entonces, este es el Kerium de la barba. Y están viendo todas unas lesiones de aspecto redondeadas con áreas de tipo papulopustulosis. El diagnóstico diferencial de esta foliculitis de la barba tiene que ser con la foliculitis por estafilococo aureus, como he dicho, con el forúnculo, con el anthrax, con el acné también, como he dicho, con la rosácea igualmente, y con la pseudofoliculitis, es decir, lesiones que parecen foliculitis, pero no son muy parecidos, pues se llaman pseudofoliculitis. Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales para tenerlo en cuenta. Y el tratamiento igualmente, cuando ustedes tienen al paciente, tienen que ver qué cosas van a ofrecerle. Primeramente, como es una zona de vellos de pelos, tienen que tratar de limpiarlo con sustancias líquidas para poder, digamos así, procurar una llegada mejor de los antibióticos. Entonces hay que hacerle una limpieza, sacarle la zona que está afectada, con bastante cuidado. Y pues, se puede usar sustancias tópicas como sulfato de cobre o sulfato de zinc al 1/1000 o al 1/10.000, dependiendo para qué tipo de lesión lo queremos. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, tenemos la obligación también de usar, si es que no hay mejoría, ¿no? Tenemos la obligación de usar sistémicos como la terbinafina de 250 miligramos por día por 3 meses, o sea, 12 semanas más o menos. O la grisofulvina también podemos usarlo en adultos, aunque no es muy indicado porque es muy gastrolesivo y entonces más indicado la terbinafina. O en su defecto podemos usar otra alternativa que es el itraconazol, que también es otro medicamento muy bueno, ¿no? Y se puede usar igualmente por 6 semanas a 8 semanas. Entonces, todos estos son tratamientos que me van a llevar a mejorar toda esta, digamos así, cuadro clínico de la tiña de la barba. Pueden ser las indicaciones, el diagnóstico diferencial y entonces para ir terminando, tenemos lo otro que corresponde a la tiña de las uñas. La tiña de las uñas es una dermatofitosis crónica, ¿no? Que generalmente muchos de ellos están asociados con tiña de las manos, o sea, de la piel, o tiña de los pies igualmente, es decir, hay una extensión de la uña que pasa la infección a la zona de la piel. Generalmente esto se ve en adultos y también se puede dar en algunos casos en niños. Y quienes son los más, digamos así, responsables son el Trichophyton rubrum, el Trichophyton mentabrophytes y el Epidermophyton floculosus. Ellos son los que con mayor incidencia
ocasiona las tiñas de las uñas. El Trichophyton rubrum es uno de los principales responsables. Una gran cantidad de Trichophyton rubrum son los que se apoderan de las uñas y van a irlas poco a poco deteriorando. Cuando vemos nosotros una uña, vemos que tiene bordes, ¿no? Bordes proximales, bordes distales, bordes laterales. Tiene una superficie que es la lámina ungueal, que reposa en un lecho ungueal, ¿no? Entonces, cuando vemos el daño por estas micosis, vemos que la placa ungueal se va destruyendo. En algunos casos, digamos así, se separa la lámina ungueal del lecho ungueal y en ese espacio entre ambos se acumula un material amarillento, medio, digamos así, digamos parecido a un queso, ¿no? En algunos casos cuando está muy seco, medio aspecto de un polvo, ¿no? Que progresivamente va dañando la uña, va haciendo que la uña se deteriore poco a poco. Puede afectar en un inicio a una uña, 2 uñas, pero la tendencia es que a veces va aumentando cada vez más, es decir, se va infectando o infestando el paciente progresivamente. Entonces, nosotros vemos acá, en este caso, por ejemplo, estamos viendo una alteración del lado lateral. El extremo distal aparentemente está limpio, el extremo proximal también está libre, entonces no hay mayor cosa acá. Entonces, pero normalmente se empieza a levantar la placa ungueal porque hay una proliferación entre la placa y la lámina ungueal de una sustancia que actúa como un elemento seco, como un polvo, y va levantando poco a poco la uña. Mayormente el compromiso en bordes es borde lateral, el borde distal también es un borde que se afecta fácilmente y entonces va complicando, digamos así, el tratamiento de estos pacientes. Entonces, ¿cómo es lo que hay que tratar a estos pacientes? Las uñas generalmente de los primeros dedos de los pies son las que se afectan con mayor facilidad. Y por lo tanto, estas uñas también su tratamiento es más difícil porque es una lámina ungueal, una lámina mucho más gruesa, es una lámina que a veces se hace muy hiperqueratóxica. Y entonces viene ahí la dificultad y el tratamiento que debe terminar de repente en 5 meses y tiene que ir prolongando hasta que vaya limpiando progresivamente. Acá tienen algunas formas, miren. Esta lámina se está separando de su lecho. Acá estas láminas están hiperqueratóxicas, gruesas. Miren acá, esta otra se está rompiendo. Es decir, ¿qué hacer cuando tenemos uñas afectadas? Se tiene que seguir 2 protocolos. Primero se tiene que determinar si es que es una onicomicosis o no. ¿Por qué? Porque no toda uña distrófica significa daño por hongo. Hay uñas que se pueden alterar sin necesariamente ser por hongos. Entonces nosotros podemos tener uñas, por ejemplo, en niños muy pequeños, que se alteran su morfología y cuando averiguamos qué puede haber pasado, no hay ninguna razón. Pero sí por ahí aparece que el niño viene de papás atópicos. Papás atópicos significa un papá o una mamá o ambos que han tenido en el transcurso de su vida algún cuadro relacionado con rinitis, con, digamos así, faringitis, traqueitis, y eso le condiciona el factor atópico a estos papás. Y estos papás, cuando tienen sus niños nacen con ese factor atópico. Entonces pueden presentar problemas respiratorios y el paciente con problema respiratorio atópico también hace
patología de tipo cutáneo. Entonces, en niños muy pequeños, por ejemplo, la dermatitis atópica a veces puede cursar con distrofia de uñas, sin que necesariamente sea por hongos. Y esta uña distrófica solita se altera, se daña, se malogra y después solita también poco a poco se va limpiando. Entonces es un cuadro que tiene pues ese tipo de particularidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para hacer un tratamiento? Lo primero que tengo que hacer es averiguar qué tipo de hongo es el que está colonizando la lesión. No le puedo dar así nomás por darle, porque el tratamiento para uñas es largo. El promedio puede ser 5 meses, 8 meses o de repente 1 año. Va a depender del tipo de germen que se haya en el cultivo. Entonces, cuando se haya o cuando estamos frente a estos hongos, entonces primero hacemos un cultivo, ya les dije, y el cultivo nos dirá qué tipo de hongo es. Y en base a ese tipo de hongo le daremos la medicación adecuada. Entonces, el protocolo de tratamiento de uñas tiene algunas cosas muy importantes. Hay tópicos también para uñas y hay sistémicos para uñas. Se considera cuándo usar un tópico y cuándo usar un sistémico. El tópico solamente es viable cuando tenemos una uña que está afectada en su parte superficial y distal, es decir, un borde muy, digamos así, superficial. Y ese tipo de lesión sí puede darse tópicamente su mejora en algunos casos, no siempre. Pero cuando el daño no es a nivel distal y en las zonas o en la capa superficial, es a lados, o sea, las zonas laterales o en la zona proximal, y es muy difícil que se pueda superar con tratamientos tópicos. Entonces hay que usar medicamentos sistémicos. Entonces los medicamentos sistémicos serán, por ejemplo, en el adulto, la terbinafina, podemos usar también el fluconazol en algunos casos, podemos usar el itraconazol y también podemos usar la grisofulmina. Son varias alternativas que se pueden usar. En niños lo indicado es la grisofulmina, ya dijimos anteriormente, y si hay que darles oralmente algún otro medicamento, entonces que tenga algún proceso de cura para uñas tendrá que ser en base a un medicamento propio para el paciente. En niños grisofulmina, en adultos itraconazol, como también puede ser terbinafina, como puede ser fluconazol. Entonces, eso va garantizando el tratamiento por vía oral. El tratamiento por vía tópica, ya les dije, solo es una mínima respuesta que pueden tener. Entonces, el tratamiento tópico se da, ya les dije, cuando la lesión es en la lámina unguial, en la parte superficial y distal. En cambio, cuando no ocurre eso, prácticamente ya el tratamiento pasa a ser de tipo eminentemente sistémico, o sea, por vía oral. Y la tiña incógnito, para terminar, es una tiña que corresponde a una dermatofitosis epidérmica que se va a dar tras la aplicación tópica de un preparado con glucocorticoides en un lugar que está condicionado por una infección de un dermatofito. Es decir, una zona de afectación por hongos, lo confundo y en vez de darle lo adecuado le doy tratamiento como si fuera una reacción alérgica y entonces le doy corticoides. Y ahí empieza lo que se llama la tiña incógnita. Entonces, es decir, se ha confundido el diagnóstico, se le ha dado otra medicación en el diagnóstico, ¿no? Y ahí viene el asunto que el paciente puede tener simplemente lesiones, pero no tener una mayor sintomatología, o en otros casos puede tener algunos síntomas como picazón o incluso dolor. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que se ha aplicado al paciente, qué es lo que se está usando para nosotros hacer un diagnóstico presuntivo de una tiña incógnita. Entonces la tiña incógnita ocurre cuando yo tengo una lesión micótica y uso el corticoide, cualquier corticoide, que no es lo adecuado para la infección micótica. Por lo tanto, ese corticoide me va a engañar,
me va a maquillar la lesión y yo me voy a confundir pensando que es por hongos o perdón, pensando que es por otro tipo de gérmenes y me voy a equivocar y no le voy a dar el tratamiento para hongos. Entonces, esto es lo que se llama la tiña incógnita. Entonces, ¿qué pasa? Tengo acá esta imagen y yo puedo confundirlo. Aquí puedo confundir lo que se trata de un eczema, una reacción inflamatoria, y le doy tratamiento para eczema, le doy corticoides tópicos y le va a bajar lógicamente porque esto está inflamado. Pero le va a inflamar, le va a mejorar, pero no va a erradicar el cuadro porque el origen de esto es micótico, por hongo, y el corticoide no tiene nada que hacer con hongo. Entonces vuelve nuevamente a activarse cuando uno deja de usar el corticoide y se vuelve mucho más resistente. Entonces ahí viene la, digamos así, la observación. Tiene que tener bastante criterio cuando hace el tratamiento y evitar confundir los diagnósticos. Entonces acá le confundo el diagnóstico y le doy corticoides, apago el cuadro inflamatorio engañosamente, pero después cuando deje de usar el corticoide nuevamente se activa y aparece con más fuerza. Igual acá, estas medialunas que me van a significar una micosis, pero inicialmente no tienen esta figura, tienen otra figura y uno se confunde y lo trata como un eczema. Y para el eczema le indican corticoides y ese corticoide le va a producir una mejoría al inicio, pero después ya conforme pasando el tiempo ya pierde su, digamos así, su capacidad de la generación de la persona que tiene este cuadro clínico. Por lo tanto, no confundamos el diagnóstico. El confundir el diagnóstico es lo que se llama la tiña incógnita. ¿Ya? Entonces, esta tiña incógnita es condicionada, ya les dije, por uso inadecuado de corticoides en una lesión que es una micosis. Muy bien. Entonces aquí hemos terminado esta parte de la exposición. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿puede haber coinfección? Es decir, que por ejemplo, en una tiña de cuero cabelludo se puede presentar tiña seca y tiña húmeda al mismo tiempo. Un poco difícil, pero sí se puede dar en algunos casos. El Doctor, tratamiento buenas siempre es noches. con monoterapia, o sea, solamente un fármaco o se puede utilizar dos, por ejemplo, puedo utilizar el fluconazol con terbinafina vía oral o solamente utilizo o bien fluconazol o bien terbinafina, por ejemplo. Cuando las lesiones son de tipo exudativas y tenemos lesiones amplias con exudado y tenemos lesiones de tipo, digamos así, de tipo tumefactas, entonces el tratamiento tiene que ser desde el punto de vista de afectación con tratamiento sistémico. A ese tipo de lesiones húmedas no le pueden echar ustedes cremas ni pomadas. Tienen que ser simplemente tratamiento por vía sistémica y a lo mucho pueden echarle sustancias astringentes o secantes, ¿no? Como por ejemplo sulfato de zinc, sulfato de cobre, para tratar de secar las zonas exudativas y de limpiar de paso. Pero a una lesión exudativa nunca ustedes pueden echarle crema bajo ningún aspecto. Entonces, en estos casos de estas tiñas exudativas, el tratamiento definitivamente es de tipo sistémico, vía oral. Las tiñas secas sí pueden permitir hasta cierto punto el uso de cremas, el uso de algún tipo de sustancias tópicas en base a ungüentos o cremas. Pero el tratamiento de las tiñas del cuero cabelludo mayormente son tratamientos largos. Son tratamientos que duran entre 8 a 12 semanas. Por lo tanto, esos tratamientos mayormente son de tipo sistémico.
o sea, vía oral. Ya, doctor, muchas gracias. Una última pregunta. Doctor, en el diagnóstico diferencial de la tiña del cuerpo, no vi que lo mencionó, pero sí lo mencionó en la tiña cruris. ¿La pitrasis versicolor puede ser un diagnóstico diferencial en la tiña del cuerpo? En la tiña del cuerpo, claro, puede ser la pitiriasis versicolor, puede ser también la dermatitis seborreica cuando es en la zona anterior del tórax, en el área seborreica, o en la parte posterior interescapular, o en la zona preesternal, o en la zona inguinal también se puede a veces confundir con un diagnóstico de una dermatitis seborreica. Entonces ahí el diagnóstico diferencial también puede ser con una dermatitis seborreica, puede ser con una pitiriasis versicolor, puede ser también con una pitiriasis rosada o de Gilbert, que también tiene lesiones eritematosas, descamativas, a manera de una corona, como si fuera una escamación, que también tiene ese tipo de presentación. Ya, doctor, muchas gracias. Creo que mi compañero iba a hacer una pregunta y le interrumpí también. Gracias, doctor. ¿Ya? Doctor Arias, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Ya. En relación, doctor, la tiña de pies y manos, ¿se puede usar terbinafina también? perdón, no te he escuchado. ¿Cómo dices? En el caso de la tiña de pies y manos, ¿se puede usar terbinafina? ¿En forma tópica o sistémica, amigo? De forma tópica. Sí, se puede usar. En caso de la lesión es reducida, localizada, pequeña, sí se puede usar tópicamente terbinafina. Doctor, no sé si entendí bien, pero mencionaba, creo que se daba de elección, bueno, en el caso cuando era de cabello, en terbinafina para niños, es lo que estaba entendiendo, creo. En niños, las micosis son, desde el punto de vista sistémico, son tratadas con medicamentos que van a hacer menos agresión en un pequeño. La grisofulmina es el medicamento indicado si estamos tratando sistémicamente a un niño por alguna afectación de hongo. Se puede usar la grisofulmina, pero también se puede usar la terbinafina. O sea, también está dentro del uso en niños la terbinafina. Lo que no Doctor, ¿y eso está es, permitido es el itraconazol, el fluconazol, el ketoconazol. Esos son medicamentos indicados a los niños porque son bastante hepatotóxicos. doctor, ¿y eso puede ser en cualquier parte del cuerpo? O sea, tiña en Como cualquier parte del cuerpo con esa. la tiña del cuerpo, claro, en cualquier parte del cuerpo, puede ser en la zona facial, puede ser en la zona del cuello, puede ser en la zona del tórax, los miembros superiores, miembros inferiores, en cualquier lugar. Pero hemos dicho que el tratamiento en tiña del cuerpo tiene dos parámetros, tópico y sistémico. El tópico es cuando las lesiones son muy pequeñas, se puede usar tópicamente sustancias que tienen una duración de aplicación de 3 a 4 semanas. Pero si las lesiones son, digamos así, recurrentes, no mejoran con el tratamiento tópico o tienen una mejoría muy relativa y se reactivan fácilmente, entonces, en ese caso, o cuando las lesiones de en sí son muy extensas, estamos hablando de la tiña del cuerpo, entonces en eso sí se justifica el tratamiento sistémico. Está bien, doctor. Gracias. Doctor, una última pregunta. Cuando nos mencionó la tiña de cabeza y nos habló el diagnóstico, nos dijo que creo que había una forma de apoyo diagnóstico con una luz para ver, creo que era como fluorescencia. ¿Eso también se puede usar para la otra parte del cuerpo o solamente para cabeza? Claro, no, en diferentes partes del cuerpo. Cada microorganismo va a emitir
digamos así, o va a aparecer con una cierta iridescencia ante el alumbramiento con esta luz de Wood. Por eso que la luz de Wood puesta delante de la lesión va a dar una tonalidad, y de acuerdo a ese color o tonalidad uno tiene el diagnóstico. Entonces puede ser una presencia de una lesión por una tiña, digamos así. Entonces puede aparecer una tinción o puede aparecer una iridescencia de color verde amarillenta, o en este caso, por ejemplo, se trata del eritrasma, por ejemplo, la coloración es media rojiza. Es decir, la tonalidad nos va a dar la pauta de la etiología de la lesión que se está presentando. Queda otro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos para comenzar la práctica. Lisette, ¿ok?